¿Te gustan los cenobitas? ¿La configuración del lamento? ¿El Leviatán? ¿Pinhead? ¿Te encanta Hellraiser y su universo, pero te has dado cuenta también que pelis buenas tiene 4? ¿Te flipa su mundo, pero no has sido capaz de verte todas las secuelas? ¿O fuiste capaz alguna vez y todavía te sientes confuso, desorientado y con una extraña sensación que no te provoca otra franquicia dentro del género? Sí, así nos sentimos muchos y es por eso que hoy vamos a profundizar en ella, a hacer memoria, a repasar al completo y una a una cada parte del mágico, enrevesado y místico imaginario creado por Clive Barker, que desde 1987 hasta hoy en día sigue expandiéndose y desarrollándose, a veces de formas más acertadas que otras. Así que si quieres saberlo todo sobre los seres demoníacos inmortales que la protagonizan, del dios laberíntico que los controla, de la caja a la que están unidos y de todo lo que nos ha enseñado su irregular desarrollo cinematográfico, vais a pasarlo bien. Aunque yo me he tenido que volver a ver todas las pelis para hacer este vídeo y todavía me sangran fuertemente las pupilas. Lo dicho, Clive Barker adaptaba su propia novela y dirigía, posiblemente, al menos para mí, una de las mejores películas de terror de toda la historia, no solo por la peli en sí, sino por el abanico que se abría y la cantidad de capas y posibilidades que tenía su complejo y cósmico material. Todo empieza con Frank Cotton, personaje que será importante, y una misteriosa caja, la cual activa y acaba sucumbiendo a un terrible y cruento final. Una serie de extraños seres salen de ella y le provocan una tortura y una desaparición de lo más extrema e inolvidable. Sin que sepamos mucho más, saltamos 20 años en el tiempo, donde unos nuevos inquilinos llegan al lugar donde este sucumbió ante la magia extraña del poderoso objeto. Su hermano, su esposa Julia y la hija de ambos, hijastra de esta segunda concretamente. Nadie sabe dónde está Frank o dónde ha estado metido, pero tampoco les importa demasiado, ya que siempre ha sido un loco de la vida, ambicioso de experiencias y ya con fama de estar siempre metido en líos. A quien sí parece importarle un poco más es a la mujer de su brother, ya que tuvo en el pasado un romance bastante hardcore con él y aún sigue echándole de menos. El estallido de horror y de toda la movida ocurre cuando una gota de sangre de una herida de su hermano cae en el desván, haciendo resucitar el espíritu de Frank con, por cierto, una de las escenas más impresionantes del cine de terror, propiciándole resurgir corpóreamente, dando bastante grima. El objetivo, a partir de eso, seguir alimentándose para completar su regreso. Para ello, utilizará a su examante para atraer víctimas indefensas y un poco inocentes. Kirsty, la hija, es la única que se da cuenta de lo que está sucediendo y la única capaz de detener el macabro intento de su tío por volver a la vida. Pero, al dar con la caja misteriosa, libera sin querer a un grupo de seres de aspecto infernal y diseño demencial, los cenobitas, haciendo un trato con ellos para que recuperen a Frank, el cual se había escapado de esa dimensión de sufrimiento en la que había sido encarcelado. Demasiado tarde para salvar ya a su padre, a Kirsty también le toca huir de los demonios interdimensionales después de que acaben con Frank. En el último momento es capaz de recuperar la caja y desactivar todos sus niveles, haciendo que estos regresen a su realidad. Pero si por algo gana epicidad el cierre de esta primera entrega, es por la sorpresa final. Cuando se disponen a quemar la caja y a destruirla, el vagabundo que hay cerca de ellos se convierte en una criatura alada y se la lleva, demostrando ser una especie de protector mágico de esta. Vamos, decidme de verdad si no es una maldita obra maestra de la historia del cine. Por lo menos una de las secuelas sí que estuvo a la altura, añadiendo información y expandiendo aún más todo lo que no conocíamos sobre el mundo cenobita. De hecho, íbamos a darnos con una de las entidades más poderosas de la historia del cine, Leviatán. Hellbound sigue directamente lo visto en la primera parte, comenzando con Kirsty ingresada en un hospital psiquiátrico, lidiando con las secuelas de lo visto un año antes. El Dr. Channar, un psiquiatra retorcido, resucita a Julia, la madrastra, usando la sangre de los pacientes para desbloquear los secretos de la caja de la configuración del lamento. Cuando los cenobitas, incluido Pinhead, regresan, Kirsty descubre que el hospital es un portal a su dimensión. Con la ayuda de una joven llamada Tiffany, termina viajando a través del reino cenobita, descubriendo los orígenes de estos seres sádicos y enfrentándose a su propio tormento psicológico. El Dr. Channar se transforma en un cenobita, influenciado por Leviatán, una entidad poderosa que gobierna la dimensión infernal, el equilibrio en el universo y a los propios cenobitas. En un enfrentamiento culminante, Kirsty burla al doctor, haciendo que los cenobitas recuerden cuando una vez fueron humanos, pero este acaba también con ellos. Mientras Tiffany intenta resolver el puzzle del cubo, vemos cómo aparece el doctor a punto de acabar con ella, pero justo en ese preciso momento hace acto de aparición Julia, la cual le engaña y termina resultando ser Kirsty disfrazada. Sí, tremendo fumadón de giro. Lo dicho, secuela bastante interesante y muy potente.
Y saltamos 4 años hacia adelante, al 92, hasta Hellraiser 3, Hell on Earth, el infierno sobre la tierra. Cambio de personajes, de contexto, cuidado. Lo primero que vemos es como un chaval millonario compra una estatua gigante extraña con la cara de Pinhead que él cree que le queda de lujo en su club nocturno. Mientras Joy, una periodista de televisión, investiga una terrible muerte que presencia y que parece estar relacionada con la caja que todos conocemos, pero ella no. Cuando el líder cenobita resucita y sale de donde estaba encerrado, era cuestión de tiempo, comienza una búsqueda de poder y planea desatar el infierno en la tierra, como en el título. En esta entrega, algo interesante, conoceremos un poco más del origen de Pinhead, su pasado y cómo llegó a ser quien es, el capitán Elliot Spencer. Según se nos cuenta, al morir al final de la entrega anterior y desaparecer del Leviatán, encerró su alma en ese tótem y ahora es libre de vagar destruyendo lo que encuentre y desee sin además la parte humana que le limita. La única manera de detenerle es hacerle regresar a la caja. A medida que los límites entre el reino cenobita y el mundo real se desdibujan, Pinhead causa estragos y convierte a todas sus víctimas en más cenobitas, a cada cual más grotesco. En el enfrentamiento definitivo y cuando todo parece estar abocado a la victoria del mal, Joy usa la configuración del lamento para fusionar al Capitán Spencer y a Pinhead, uniendo el espíritu humano con el demoníaco. En un momento de redención, el Capitán Spencer se sacrifica para contener una vez más la maldad de Pinhead, siendo encerrados de nuevo en un solo ser dentro de la caja. La peli termina con Joy enterrando bajo el cemento la configuración del lamento para que no pueda volver a ser encontrada, pero vemos como en un futuro se levanta un edificio con la misma pinta que los laterales de la caja. Bueno, la cuarta entrega de la saga iba a proponer un escenario y un contexto totalmente loco. Bloodlines abarca 3 periodos de tiempo diferentes, cada uno de ellos interconectado por la configuración del lamento. La historia comienza en la Francia del siglo XVIII, donde un fabricante de juguetes llamado Philippe Lemarchand crea la caja del rompecabezas para un aristócrata rico. En el segundo periodo de tiempo, ambientado en la América actual, un arquitecto llamado John Merchant, descendiente de Lemarchand, diseña un edificio que sirve a modo de configuración del lamento gigante. Se invoca al demonio Pinhead y Merchant busca poner fin a la maldición que ha plagado su línea de sangre durante generaciones. Mientras este causa estragos, la narrativa profundiza en el pasado de Merchant y su lucha por romper los lazos con las fuerzas demoníacas. Lo más absurdo y extremo y raro de todo ocurre en el último espacio temporal, donde vemos un futuro lejano y a un astronauta descendiente del linaje Lemarchand, el cual se enfrenta a Pinhead en una estación espacial. Su misión: destruir el rompecabezas y acabar con la maldición por fin. Y en la batalla final, Pinhead es derrotado cuando la estación espacial se autodestruye, aparentemente poniendo fin a la amenaza cenobita por toda la eternidad. Pero claro, no. Llegamos a Inferno, la dirigida por Scott Derrickson, su debut como cineasta mucho antes de las Sinister, Black Phone, etc. Hay que decir a su favor que esta Inferno no está tan mal, no tan mal como recordaba, la verdad. Seguimos al detective Joseph Thorne mientras investiga una serie de horripilantes asesinatos. Thorne es un policía corrupto y autoindulgente que se topa con la famosa caja maldita. Mientras resuelve o intenta resolver el rompecabezas de esta, experimenta visiones surrealistas y de pesadilla que lo arrojan a una realidad inquietante de otro mundo. Su investigación se vuelve cada vez más complicada a medida que se desenreda una red de engaños y se encuentra con personajes extraños enfrentándose a sus propios demonios internos. Nuestro amigo Pinhead hará apariciones esporádicas sirviendo como presagio del descenso de Thorne a un tormento infernal. Lo bueno de la peli, o lo interesante o lo gracioso, es el clímax, es el final, donde se revela que al final Thorne está atrapado en su propio infierno personal, creado por los cenobitas para castigarle por sus pecados. Digamos que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja y Thorne se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias en ambos mundos. En un momento de revelación y de descubrimiento se enfrentará a su propia culpa y al remordimiento, lo que le lleva a un enfrentamiento directo con Pinhead. La película acaba con un giro bastante guay, bastante interesante, aunque ya hemos visto muchas veces, donde nos damos cuenta de que el tormento del protagonista es eterno porque está atrapado en una especie de ciclo o bucle interminable de sufrimiento. Lo dicho, a pesar de tampoco sorprender demasiado, Inferno, al apostar por un terror más psicológico y dar una vuelta a la trama, resulta atractiva y la verdad, oye, se puede ver. Todo lo contrario a lo que llegaría 2 años después, Hellseeker. Conocemos a Trevor, un personaje odiable desde el minuto 1 que sobrevive a un accidente automovilístico que resulta en la muerte de su esposa Kirsty. Sí, la Kirsty de las 2 primeras.
epiquísimo. Cuando Trevor se despierta en el hospital sin recordar los acontecimientos que condujeron al accidente, descubre que la configuración del lamento está en su poder. Después de eso, Trevor experimentará una serie de sucesos surrealistas de pesadilla que ya nos ha ido dejando ver la saga hasta esta parte, mientras que conocemos un poco más de su pasado, donde era una persona un poquito cuidado, teniendo aventuras extramatrimoniales, engañando a Kirsty, en fin. Por lo que Trevor no es para nada una víctima inocente, sino que esa ambigüedad moral le ha hecho sucumbir ante los encantos de los cenobitas. Resulta que Kirsty en el pasado hizo un pacto con Pinhead para cambiarle su alma a cambio de 5, en concreto las de las amantes que tuvo Trevor en secreto y por último la suya propia, la de su marido. A modo de desenlace, la peli nos enseña que el accidente que habíamos visto al principio no ocurrió tal cual creemos, y es que Kirsty apretó el gatillo justo antes de caer, entregando a Pinhead su última alma y librándose ella. Por lo tanto, todo lo que habíamos visto hasta el momento carece de sentido, y espérate que queda lo mejor. Dieter sigue a la periodista de investigación Amy, quien recibe una misteriosa cinta de vídeo que muestra un suicidio ritual por parte de un grupo conocido como los Dieters. Intrigada, esta viaja para descubrir la verdad detrás de este culto y sus vínculos con la configuración del lamento, la infame caja del rompecabezas asociada a los cenobitas, como ya sabemos. Amy acaba descubriendo a su líder, Winter, y su morbosa fascinación por la muerte y la resurrección. Mientras investiga, la prota se ve envuelta en un viaje surrealista y de pesadilla, enfrentándose a las fuerzas demoníacas vinculadas a la caja. Vemos a Pinhead aparecer de vez en cuando, lo cual nos sugiere la conexión entre las actividades de los Dieters y del reino demoníaco. Mientras navega por los laberínticos acertijos presentados por los Dieters, descubre que buscan lograr una forma de iluminación espiritual a través de la muerte y el renacimiento facilitado por los cenobitas. Por último, queda el enfrentamiento final entre Amy y Pinhead, que tendrá como novedad el desenlace de que la protagonista prefiere quitarse la vida antes que entregarse a Pinhead y a ese oscuro mundo. Lo dicho, esta sí que es bastante horrible. Estrenada el mismo año que Dieter, cuidado con Hellworld, porque podemos estar ante, no sé si la peor, pero ahí anda con la que viene después. Se nos presenta a un grupo de amigos, que son ávidos jugadores de un juego online de PC con el tema de Hellraiser llamado Hellworld. La peli comienza con la muerte de un amigo suyo, Adam, quien se obsesiona con el juego y su mundo virtual. Los protagonistas reciben invitaciones a una fiesta exclusiva de Hellworld en una antigua mansión. Al asistir al evento descubren que el anfitrión es un hombre misterioso, el propio diseñador y creador del juego. La fiesta pega un giro guapísimo cuando los invitados se dan cuenta que están atrapados en una versión real del propio videojuego. Sin mucho que contar del nudo, ya que son visiones e intentos de escapar del mundo de Hellraiser, al final resulta que el anfitrión intentaba llevar a cabo una venganza personal contra los chavales, culpándoles de la muerte del primer amigo. Además, se da a entender que Pinhead es un mero títere del villano de la peli, que ya me dirás tú qué sentido tiene con lo que sabemos hasta ahora de los cenobitas. Pero bueno, y ahí no acaba la cosa. Hay otro giro todavía más increíble donde vemos como todo lo que han vivido ha sido culpa de una sustancia alucinógena. Bueno, un intento de llevar a terreno moderno la saga convirtiéndose en un despropósito interesante. Al menos cabe mencionar que sería la última de Dov Bradley como Pinhead y Catherine Winnick y Lance Henriksen al menos, bueno, mejoran algo lo que vemos en pantalla. Y resulta curioso ver a ese tan joven Henry Cavill. Vamos con la novena, de 2011, posiblemente la secuela más extremadamente ofensiva para el espectador y para la vista de todos. Aún no me he recuperado de Revelations. Dos amigos se van de viaje a México y durante la aventura se encuentran con la caja cenobita. Mientras resuelven el rompecabezas, estos desaparecen, dejando atrás una inquietante cinta de vídeo que documenta sus experiencias. Sí, tiene algo de fan footage, aunque hasta eso lo hace mal. De la trama, tristemente, no hay mucho que desgranar, simplemente que lo que ambos liberan en ese viaje a México desata el infierno cenobita para ellos y para sus familias, rompiendo algunas normas establecidas por la propia saga y haciendo un poco lo que le da la gana sin demasiado sentido. Esta, creo, después de haberme visto todas, puede ser, yo creo que sí, la peor de la franquicia. Aunque seas un loco de Hellraiser y te guste todo, cuidado si quieres ir a por ella. Llegamos a Judgment, la penúltima, la que tú ves el tráiler y dices, uy, que esto tiene una pinta increíble. Gira en torno a dos detectives que investigan una serie de crímenes brutales cometidos por un sádico asesino conocido como The Preceptor. Los asesinatos están marcados por la presencia de una misteriosa caja rompecabezas y temas que recuerdan a la mitología cenobita. La investigación de estos les lleva hasta un tribunal extraño y sobrenatural, presidido por el auditor, que examina las almas en busca de pecados. A medida que se desarrolla la narración, queda claro que el tribunal está vinculado a los cenobitas y a la configuración del lamento. Mientras los detectives navegan por el retorcido y pesadillo
pesadillesco tribunal, ese infierno mental que tantas veces hemos visto en la saga, hace su aparición Pinhead, el icónico líder. Los personajes se enfrentan a un dilema moral, afrontando sus propios pecados y las consecuencias de sus acciones. Vamos, lo de siempre, el típico desenlace ambiguo donde ni tú sabes, ni los guionistas, ni ellos, ni absolutamente nadie qué es real o qué no, ni cómo termina semejante mierda. La última y más reciente entrega de Hellraiser, llamada tal cual, Hellraiser, es para mí al menos la mejor después de la primera y de la segunda. Un reboot necesario para purgar el alma de una franquicia que por temas de derechos y de necesidad se vio obligada a sucumbir ante una industria hambrienta y carente de sentido. Menos mal que David Bruckner iba a ser capaz de revivir justo eso, el alma y la esencia, con los códigos del cine de terror actual, eso sí, de los cenobitas, de la configuración del lamento y por supuesto del olvidado y omnipresente Leviatán. Un grupo de jóvenes destinados a romper una maldición que sin querer han despertado, abriendo la puerta a ese otro mundo de sufrimiento y de dolor por el que traspasan los demonios del otro lado. Una nueva entrega que me gustó y disfruté mucho y que recomiendo encarecidamente seáis muy fans o nada fans, ya no de la saga, que como hemos visto es demencialmente pobre, sino de su primera entrega o de su universo. Un universo que, como hemos dicho, es mucho más atractivo, complejo y profundo de lo que sus pelis nos han enseñado, incapaces de desarrollar ni un poco de lo trascendental y metafísico de su propuesta y de sus personajes. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Qué pensáis de la saga? ¿Queréis un vídeo similar de otra franquicia? Hazle amor al vídeo, que me ha costado sudor y muchas lágrimas. Gracias a los miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir apoyando esto de la manera que lo hacéis. Si os quiere un huevo, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.